Hola mis chicas bellas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenido una vez más a un nuevo video. Para los que no me conocen, yo soy Yanina y este es mi canal Calliope. Hoy te enseñaré a realizar este blazer con la manga abollonada porque muchos me han estado pidiendo para poder hacer este blazer y a la vez más que todo creo que fue por la manga que me hablaban, que me dijeron pues quiero ese tipo de mangas o cómo se puede realizar este tipo de manga. Por esa razón les preparé este video. En este video te enseñaré todo el proceso de patronaje, corte y confección. Además estoy regalando los patrones totalmente gratis. Abajo en la descripción, en la cajita de información, estará el link para que puedan descargar e imprimir en hoja 4. Si te gustaría aprender conmigo de patrones y costuras, solamente tienes que suscribirte y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que suban nuevos videos. Muchas chicas querían saber cómo realizar la manga y a la vez el blazer, por esa razón estoy haciendo este video. Pues acerca de la tela no pude encontrar la misma tela, el mismo grosor, que digamos esto parece un paño, pero bien delgado y bien suavecito, parece más un pañete pero sintético sería porque tiene a la vez brillos. Ya, y en el material que voy a trabajar es más rígido, no es como este, es más rígido, más parece a una popelina rígida. Al final el resultado no es tal cual, varía más que todo en el abullonado de la manga. El de popelina sale con más forma, digamos, se queda ahí tiesito, o sea, le da más forma a ese abullonado. En cambio, en la tela que tengo puesto, que es un pañete, en esa tela sí es menos el abullonado. Creo que fue una de las razones por las que pusieron el elástico en el centro. En el material que trabajé por sí solo se armaba el abullonado, no necesitaba del elástico, pero al final lo puse para poder ver el resultado. Antes de iniciar con los moldes, quería dejarles unas ideas por aquí acerca de las mangas. Con el patrón que les voy a enseñar pueden hacer diferentes tipos de top, también se pueden hacer en transparencia. También podemos hacer en vestidos, blusitas, eso ya de acuerdo a la imaginación de cada uno. Para realizar este blazer debemos tener el trazo básico con pinza delantero y posterior, también nuestra manga, y vamos a copiar o calcar a un papel para poder hacer las modificaciones. Si todavía no tienes tu trazo básico y no sabes cómo hacer, te dejaré una pestañita por aquí para que puedas ver cómo se realiza este trazo básico. Bueno, como ven aquí ya lo pasé a este papel, mis básicos. Vamos a trabajar sobre este básico. Para comenzar a hacer el trazo debemos observar este blazer. Como ven, no tiene forro, y acerca de la pinza no tiene, digamos, un corte, no es un corte de princesa, nada por el estilo, sino que se ha desviado la pinza, nada más. Prácticamente es un blazer informal. Ahora sí, comencemos. Vamos a salir en el hombro 1 centímetro. Vamos a agregar 1 centímetro de forma paralela. A los laterales igualmente vamos a salir 1 centímetro. Igualmente haremos en la parte de la sisa, vamos a dar 1 centímetro. Bueno, sería 1 centímetro por todo el contorno para la costura. Prolongamos la pinza hasta la punta del pezón. Ahora definimos el largo. ¿Qué largo queremos para este blazer? Según a cada gusto. Bueno, yo le agregué al final 4 centímetros. A partir de la cintura, a partir de la línea de cintura, marqué 4 centímetros para abajo. Pasemos a armar la solapa.
En la línea de sisa de costado a centro entro 19 centímetros y en la parte superior, en el hombro, de costado a centro entre 7 centímetros y abajo en la basta igual 19 centímetros. Ahora sí vamos a unir estos 3 puntos para armar la solapa. Con ayuda de una regla curva debemos unir estos puntos primero de hombro hasta la línea de sisa de esta manera. Si tú no tienes una regla como esta, también puedes hacer a pulso. No quiere decir que puedes hacer tal cual, o sea, tal cual lo estás viendo, sino que ya requiere, digamos, a tu imaginación, puedes seguir esta solapa. Luego vamos a unir el punto de la línea de sisa con la basta, de esta manera. Así más o menos estaría quedando para iniciar nuestra solapa. Ahora, para darle más forma en la parte de la basta me voy a ayudar con esta regla, con una regla francesa de esta manera. Como digo, también puedes hacer a mano alzada, no hay problema. Yo me estoy ayudando con esta regla. Como vieron, más o menos así nos debe quedar. A partir de esta línea voy a prolongar 15 centímetros. A la altura de la línea de sisa vamos a salir 31 centímetros. Ahora vamos a unir de esta manera. Para dibujar la solapa no necesariamente tienes que hacer con regla, también puedes unir de esta manera a mano alzada. Y finalizamos en la basta. Aproximadamente de 5 centímetros debe ser la vista. Esta solapa es unida, es de una sola pieza. Ahora sí vamos a armar el piquito. ¿Ustedes creen que está bien corto este piquito? Sí, definitivamente que sí está demasiado pequeño, pero ya más adelante voy a mostrar cómo debe ser exactamente o cómo hice yo para que quede perfectamente, porque sí al inicio lo hice de esta manera, pero obviamente está demasiado pequeño, más que todo la parte de la parte superior. Dejaré un rato la parte de la solapa, que nos faltaría la parte posterior. Ahora voy a hacer el desvío de pinza. Primero cortamos la pinza lateral y luego de abajo. Ahora sí, eliminamos la pinza de costado. De esta manera vamos a pegar con un pegamento o si tienen una cinta. Como ven, la pinza de centro, la pinza de abajo se va a abrir más. Luego haremos un parche en la pinza inferior con un pedazo de papel. Luego definimos bien la pinza, acuérdense del pezón, bajamos 3 centímetros aproximadamente y a partir de ahí formaremos la pinza. Marcamos el centro de la pinza y unimos. De esa manera ya tendremos una pinza completa dibujada. Para que no nos falte tela al momento de cortar, vamos a armar primero la pinza en este papel. Armamos y pasamos a cortar. Hágase en cuenta que estuviera armado la pinza, sobre ella vas a cortar. Dejaremos un momento la pieza delantera, vamos con la pieza posterior porque vamos a utilizar la medida del trazo posterior para hacer la solapa. Entonces primero vamos a hacer este posterior para ayudarnos con la solapa. Igual que en el delantero vamos a salir 1 centímetro para la costura.
Una vez que dimos la costura, ahora vamos a ver el largo, lo que vamos a hacer para tener el largo perfecto. De costado con el delantero vamos a medir hasta donde dimos el largo total. Acuérdense que estas dos piezas van a ir pegadas de esta manera, el lateral del posterior con el lateral del delantero, por eso de esta manera vamos a medir para que coincida perfectamente al momento de unir cada pieza. Esa medida escuadramos en forma horizontal de la parte posterior. Si va a ser de forma recta, en forma línea recta, entonces así estaría quedando. Seguimos con la pinza. El mismo tamaño que dimos aquí arriba era de 1 centímetro en el básico, entonces abajo también vamos a poner de 1 centímetro. En total sería 2 centímetros. Ya, y vamos a prolongar prácticamente la pinza hacia abajo. Bien, ahora pasemos a hacer la vista. La misma medida que en el delantero debe ser, digamos fue de 5 centímetros, entonces debe coincidir con esa misma medida. Entonces 5 centímetros va a ser nuestra vista para el posterior. Para hacer el canesú en la parte posterior debe ser de la misma medida que en el delantero. Muy bien, aquí ya tenemos, ahora vamos a armar con una regla francesa o también pueden hacer a mano alzada. Ahora sí pasamos a cortar esta pieza posterior por todo el contorno. En la pinza, muy importante, no hay que cortar directo, sino que tenemos que formar la pinza como si estuviéramos cosiendo y encima de ella debemos cortar. Bien, ya tenemos cortada toda esta pieza posterior. Con ayuda de este posterior haremos la solapa delantera. Antes de copiar esa medida debemos prolongar esta solapa de la parte exterior de forma vertical con una regla semicurva. Será como una referencia para poder realizar la solapa posterior. Ven que aquí la solapa está demasiado corta, yo quiero un poco más anchito, entonces más o menos 1 centímetro o 1 centímetro y medio vamos a prolongar, o sea, vamos a dar un poco más de ancho. Pasamos a lo más importante. Con la ayuda de esta pieza posterior, de esta manera, vamos a colocar la pieza posterior. Copiamos la misma forma del escote posterior. 1 centímetro debemos agregar para la costura. Bien, así debe estar quedando. Al final te debe quedar más o menos de esta manera. Esta debe ser de 21 centímetros, este largo. El ancho debe ser de 8 centímetros aproximadamente. En cuanto a este piquito de profundidad, más o menos debe ser de 6 centímetros. Otro punto. Aquí por el hombro, a la altura de la sisa, se ha quitado 2 centímetros. Puedes quitar 1,5 centímetros hasta 2 centímetros para que no quede demasiado hombro, ya que vamos a poner una manga abullonada. Una vez que ya tengamos todo corregido, ya listo, vamos a copiar las piezas, digamos la parte de la solapa y la parte de la vista de la basta de este blazer. Si tuvieras un papel transparente sería mucho más fácil copiar esta pieza. La primera pieza será toda la solapa hasta donde inicia la pinza. O sea, la pinza no van a copiar, solamente la solapa. Bueno, tenemos que copiar tal cual o calcar tal cual.
Chicas, por favor, quisiera que estén atentos por aquí para las personas que van a descargar los patrones. Esta parte, esta sola piecita de la solapa deben hacer este mismo paso, deben copiar. Lo resto ya está desglosado, todo de la vista, posterior, delantero, todo. Solamente esta solapa deben copiar así. Y muy importante, para poder unir con la otra pieza debemos agregar 1 centímetro de costura solo en esta parte, porque vamos a unir con la pieza, digamos con la vista. Al final nos debe quedar de esta manera. Esta sería la solapa que va a ir en la parte interna. Deben asegurarse que quede perfectamente a la misma medida que nuestro patrón delantero y con 1 centímetro más de costura para poder unir con la otra pieza. Seguimos desglosando las piezas. Vamos por la segunda pieza, que sería la vista de la basta. Vamos a dibujar tal cual. Bueno, yo no tengo ruleta, así que estoy haciendo unos agujeros que me ayuda a copiar de la misma forma, con esa misma forma. Si tienen ruleta sería genial también, o también puede ser un papel transparente. Como ven, así debe estar quedando esta vista. Y al finalizar pues debemos señalizar, digamos, cuál irá al costado, cuál será la parte lateral. Antes de terminar de cortar debemos poner 1 centímetro de costura para unir con la solapa. Espero que ahora sí ya me entiendan, no hay que olvidarnos de ese centímetro porque si no, ¿cómo vamos a unir? Bueno, eso sería todo con el delantero. Ahora pasemos a la parte posterior. Igualmente vamos a desglosar la parte del canesú o esta vista de la parte del escote. Vamos a hacer el mismo paso, copiar debe ser tal cual. Bien, así debería quedar la primera pieza del posterior y también no nos debemos olvidar de señalizar. Recuerden que esta pieza debe ser de la doble al centro, al igual que el posterior, o sea, el patrón posterior. Seguimos desglosando la segunda pieza del patrón posterior, en este caso sería la vista. Lo primero que vamos a hacer es eliminar la pinza, mejor dicho, doblar como si estuviéramos cosiendo o como si estuviera cosido ya la pinza. Cuando doblas la pinza siempre se va a deformar esta línea. Lo que vamos a hacer es suavizar en forma recta. Bien, ahora sí estaríamos copiando tal cual hicimos todas las piezas del mismo tamaño con las mismas medidas que tiene el patrón básico. No se va a agregar en ninguna de estas piezas costura porque aquí no vamos a unir ninguna pieza, o mejor dicho, no hicimos ningún corte. En cuanto al delantero y posterior sería todo. Esto sería todas las piezas que debemos tener para poder cortar en tela. Ahora sí, vamos a pasar a realizar la manga. Vamos con la manga. Hay muchas formas de hacer este abullonado, pero bueno, guiándonos con esta manga, lo que me indica es, bueno, que tiene más o menos 9 pliegues en el delantero y 9 pliegues en el posterior. Y a partir de la sisa, de la mitad de la sisa, comienzan los pliegues. Más o menos como a 5 a 6 centímetros. A partir de esa medida recién se va a hacer este abullonado. Primero vamos a cortar nuestra manga por todo el contorno. A partir del punto que marcamos vamos a subir 2 centímetros, 2 centímetros, 2 centímetros hasta llegar al centro. Igualmente haremos 2 centímetros, 2 centímetros en la parte posterior. Una vez definido estos puntos vamos a unir de esta manera. Debe ser semicurva. Unir cada punto, cada 2 centímetros con 2 centímetros.
Luego debemos enumerar las piezas porque vamos a recortar cada piecita. Bien, ahora primero vamos a cortar por el centro hasta la línea de la sisa. Luego vamos a marcar, prolongar esa línea del centro, pero sería en otra hoja, porque aquí ya tengo una hoja transparente que me va a ayudar. También debemos cortar por la línea de sisa para poder abrir esta manga. Y vamos separando cada pieza. Por eso es muy importante que enumeren todas las piecitas, porque ya que son bien pequeñitas se nos puede perder. Comencemos. Esta primera pieza vamos a colocar de ancho a 16 centímetros y de alto a 5 centímetros aproximadamente. Yo no digo que esta medida sea exacta porque eso depende de cuán abullonado quieres esa manga. Si quieres un poco menos puedes dar de ancho menos, digamos 15, o si quieres un poco más puedes agregar unos centímetros más. Vamos con la segunda piecita, para mí sería el número 9, si tienes con otro número o con otra letra identificado, bien, pero vamos con esta segunda pieza, con la que le sigue. Vamos a dejar 2 centímetros de espacio. En sí deben medir los 2 centímetros solo del borde, donde van a hacer los pliegues. Para cada pieza dejaremos 2 centímetros de espacio porque el plieguecito va a ser de 2 centímetros. Si desean de un poco menos, digamos de 1,5, si no quieren tan abullonado, también pueden hacer de 1,5. Si quieren un poco más el abullonado, pueden hacer incluso hasta de 3. Ya yo estoy dejando 2 centímetros de espacio por cada piecita. Recuerden que son 9 piezas para el delantero y 9 piezas para el posterior. Para cada pieza vamos a dejar 2 centímetros de espacio. Al final así quedaría la manga. Para finalizar afinamos la manga y pues este sería el resultado. Ya nos tocaría recortar por todo el contorno. Y a medida que vamos cortando debemos hacer los pliegues. Los pliegues deben ser para arriba, hacia la parte del hombro. Entonces seguimos. ¿Para qué vamos a cortar de esta manera? Para que no nos falte tela. Recuerden que cuando tú cortas de esa manera siempre queda un piquito. Entonces, para las personas que van a descargar los patrones, yo lo dejé así como está en esta imagen. Entonces deben cortar de esta manera haciendo los pliegues. Comencé con la parte posterior. Una vez que hayas terminado la parte posterior, vamos a ir a la parte delantera. Al igual que hicimos los pliegues para arriba, hacia el hombro vas a doblar. Si quieres hacer a lo mejor una manga así abullonada, pero mejor sin ese pliegue ya, sino que más fruncido con máquina, con la puntada más larga. Cuando tú pasas, por ti solo se va a fruncir. En ese caso, ya no deberías cortar de esta manera, solamente por donde está el lápiz, el lapicero que hemos dibujado la manga, que dimos la forma, entonces solamente por ahí. En ese caso, pero como estamos haciendo este tipo de manga con plieguecitos, debemos hacer de esta manera, cortar de esta manera. Bueno, al final estaría quedando así nuestra manga. Ya terminamos. Eso sería los pasos para hacer este tipo de abullonado. Ahora sí ya estaría listo para cortar en la tela. Vamos a cortar por 2 piezas.
Lo resto de las piezas igualmente vamos a cortar en tela. La parte posterior debe ser tela doble al centro. Esta piecita de la vista posterior también debe ser tela doble al centro y el canesú del posterior también debe ser tela doble al centro. Estas tres piezas que nombré que deben ser tela doble al centro se va a cortar solo por una pieza, ya que es doble al centro, al final va a salir uno completo. El delantero, la solapa y la vista del delantero debe ser por dos piezas. Muy importante, la tela al momento de cortar vas a enfrentar cara con cara y cortar al hilo, porque si no puede que salga mal al final, y además como este es un blazer, al final en la costura puede salir mal. Por eso es necesario tener todas las recomendaciones en cuenta y más que todo el hilo de la tela. Una vez que cortamos todas las piezas pasaremos a coser, pasaremos a unir con costura todas las piezas. Primero vamos a comenzar con la parte delantera y posterior. Aquí yo tengo mi espalda o el posterior. Voy a abrir esta tela. Seguidamente vamos a enfrentar el delantero. Debemos hacer enfrentar cara con cara. Luego vamos a unir el hombro a 1 centímetro aproximadamente hasta donde inicia el escote posterior de la solapa. Bien, aquí ya uní la parte del hombro. Ahora tocaría unir esta solapa con el escote posterior a 1 centímetro igualmente. Primero, antes de coser por el contorno, debemos unir estas dos piezas en el centro, igualmente a 1 centímetro. Yo aquí estoy colocando con los alfileres para poder ver si exactamente me coinciden. Miren, va a coincidir perfectamente. Vamos a acomodar muy bien. Cuando acomodamos queda 1 centímetro para poder unir esta pieza en el centro. Ahí es donde vamos a unir. Ven cómo se va a formar y luego pasamos a 1 centímetro. Vieron que ya uní estas dos piezas en el centro. Ahora simplemente debemos pegar con el escote posterior. Bien, aquí ya uní el escote con la solapa delantero y posterior. Ahora en esta forma que es redondeada, tiene medio curva, en ahí tenemos que hacer unos piquetes para que dé una forma exacta al momento de voltear. Debemos dar cortes paralelos. Dejemos un rato el blazer, pasemos a la manga para poder unir ya todas las piezas. En la manga vamos a hacer unos piquetes o marcar los espacios donde vamos a hacer los pliegues. Copiamos los mismos espacios que está en el patrón. Yo hice unos piquetes. A partir de ello voy a hacer estos pliegues. Recuerden que son de 2 centímetros de espacio para estos pliegues. Al momento de desarrollar el patrón les dije que si desean cortar solamente por donde está el lapicero sin la necesidad de hacer estos piquitos o hacer estos pliegues, pueden simplemente pasar con la máquina recta la puntada más larga y por sí solo se va a fruncir. Si fuera de esa manera sería mucho más fácil porque ya es con máquina fruncir sin la necesidad de hacer estos pliegues, pero yo como vi que en este blazer que tengo en la rosa que me compré tiene estos pliegues, decidí hacer los pliegues para que me quede casi exactamente, porque no voy a decir que me va a salir tal cual porque no sé exactamente cuál fue su método de realizar. Bien, vamos haciendo los pliegues al igual que hicimos en el patrón.
Lo sé, yo sé que algunas de ustedes me van a decir, ¿qué onda con esa chica que pone imperdibles que no son alfileres? Y tienen razón, la verdad es que mis alfileres se me agotaron y ya no pude salir. Así debe quedar estas dos mangas con los pliegues ya armados. Muy importante por aquí, debemos medir todo el contorno de la manga y ver que coincida perfectamente con con la pieza que ya se ha hecho los pliegues. Al final debe ser de la misma medida, debe coincidir perfectamente. Una vez que coincida perfectamente las medidas, vamos a fijar los tablones, los pliegues, para poder unir ya con el cuerpo. Así debe quedar las dos mangas con los pliegues ya fijados, listos para unir con el cuerpo. Este tipo de manga puedes aplicar en muchas prendas, ya sean vestidos o blusas. Ya para finalizar la manga, tú decides si poner el elástico en el centro de la manga o dejarlo así. Yo puse el elástico porque en el blazer rosa tenía un elástico de 16 centímetros aproximadamente. Entonces primero voy a voltear mi manga por el revés y marcar justo por el centro para colocar el elástico. Yo creo que ya es opcional poner este elástico porque yo creo que por sí solo se forma este abullonado, porque para mí, por lo general, para mí en esta tela el abullonado quedó perfecto, pero con este elástico también queda bien, no queda tan mal. Así es como queda el resultado. Ya bueno, esto ya es opcional, si quieres el elástico, pero si no quieres, así nomás también lo puedes dejar. Ahora sí estamos listos para pegar la manga al cuerpo. Vamos a hacer enfrentar derecho con derecho nuestra manga y coser a 1 centímetro aproximadamente. Bueno, aquí ya tengo pegado la manga al cuerpo, pero lo más importante, no hay que olvidarnos de hacer las pinzas, de coser las pinzas. La pinza en el delantero y la pinza en el posterior. Para ello debemos copiar tal cual está en el patrón la pinza. Dibujamos tal cual y luego pasamos a coser. Bien, ahora una vez que ya dibujamos la pinza, vamos a coser todas las pinzas. Recuerden que son 2 en la parte posterior y 2 en el delantero. Bien, así quedaría la pinza ya armada. Ahora nos tocaría unir los laterales, siempre haciendo coincidir la costura de la sisa, Igual vamos a coser a 1 centímetro aproximadamente con recta, luego pasas con over o puntada zigzag. Al final quedaría de esta manera, ya cosido todo el lateral. Ahora vamos a pasar a la solapa. Las dos solapas delanteras, las dos vistas delantero y posterior y el canesú posterior. Debemos poner el pelón adhesivo o tricotex, también lo llaman en algunos países, haciendo enfrentar el tricotex por donde tiene más brillo con el revés de la prenda, en este caso con el revés de la solapa, del canesú y de las vistas. Vamos a planchar muy bien hasta que se adhiera. Bien, ya tenemos todas las piezas. Ahora vamos a vamos a pegar tal como hicimos en el cuerpo. Vamos a pegar primero lo que son los hombros y luego vamos a pegar la solapa al escote posterior. Es el mismo paso. Primero el hombro a 1 centímetro aproximadamente. Luego pegaremos
la solapa al posterior. Ven que es igualito el mismo paso que hicimos en el cuerpo. Este va a ir en la parte interna, es como un forro. Bueno, si es que quieren poner forro, agregarían lo que le falta, ¿no? Y ya sería una pieza completa. Para unir con el blazer debemos unir todas estas piecitas, la vista delantera con la vista posterior, enfrentamos derecho con derecho y pegamos a 1 centímetro aproximadamente. Luego igualmente vamos a enfrentar con la solapa, cara con cara. Igual vamos a coser a 1 centímetro aproximadamente. Una vez que unimos todas las piezas internas, vamos a enfrentar derecho con derecho con el blazer. Vamos a como embolsar algo así. Supongamos que sea un forro del blazer, entonces enfrentamos derecho con derecho. Mira, primero estoy comenzando por la parte posterior. Hacemos coincidir cada costura con costura, solapa con solapa, y muy importante por aquí, debemos alfilear por todo el contorno, y si eres principiante lo más recomendable es que hilvanes primero, cosas a mano primero y luego pues según el resultado vas a pasar con máquina, porque a veces es un poco tedioso por aquí, a veces no sale tan bien si somos principiantes. Pero si ya de repente ya sabes coser este tipo de prendas perfectamente, ya tienes tu propia técnica y puedes hacer ya a tu manera. Una vez que ya unimos estas dos piezas, vamos a hacer los cortes más que nada en la parte más pronunciada, en la parte donde tiene curva, quizás para dar forma. Ya, por aquí. El video se me borró, pero aquí voy a explicar perfectamente. Mira, esto es la solapa. Ya, yo ya lo armé todo, pero el video, como dije, se me borró. Esta parte de aquí, por todo el contorno, se ha pasado con over. Por todo el contorno, por todo. O sea, por la solapa, por la vista, prácticamente por todo. Incluso por el canezo de arriba, por toda la pieza interna, y luego se ha volcado hacia la parte interna, ya se ha volcado hacia la parte interna para pegar, y aquí hicimos una puntada para que esté bien pegada en el blazer, para que esté pegada en el blazer. Miren, aquí queda más o menos así. Ya, y finalmente vamos a dar por acá una puntada por todo el contorno a 1 centímetro aproximadamente. Y muy importante también por aquí, debemos poner alfileres, digamos, para poder coser esta solapa de esta manera. ¿Por qué? Porque si tú vas a coser así por así, te puede salir embolsado o quizá recogido por acá y por lo resto demasiado jalado. Por eso es muy importante y que te quede así plano, para que no te esté quedando demasiado fruncido, recogido por una parte y por otro no. Y así por todo el recorrido está lo mismo, el mismo paso. Bueno chicas, eso sería todo con el blazer. Me hubiera gustado hacer en otro color quizá, pero ya de verdad no pude comprar tela. Es difícil comprar tela en esta situación. Bueno, espero que les haya gustado. Hasta el próximo video.